Dios les bendiga, hermanos. El mensaje de que le he titulado a esta pequeña reflexión: ¿cómo podemos ser vencedores? El hecho de que nace un mensaje de esta naturaleza es por los momentos que difíciles a veces pasamos. Yo he estado pasando por momentos difíciles, debilidades, tristezas, pero la fortaleza siempre la va a llevar el que quiere ser vencedor, y el que guarda la palabra de Dios, ese siempre va a ser un gran vencedor en todo momento. Vamos a ir a 1 Pedro 1:13. 1 Pedro 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo primero que nos enseña la palabra aquí es lo primero que nos dice, y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir nuestros lomos con entendimiento. Nosotros debemos ceñir nuestros lomos con la palabra, que nosotros la sujetamos hacia nosotros para entender bien ese mensaje. Esa palabra ceñir, la usaban en aquellos tiempos porque no había transportes, sino usaban animales de carga. Ellos sujetaban las cargas sobre los animales, las ceñían sobre sus lomos para llegar a su destino. También la palabra ceñir se usa para ceñir nuestras ropas, sujetarla con algo. Cuando nuestro Señor Jesús se sentó a lavar los pies de los discípulos, se ciñó la toalla para lavar los pies de sus discípulos. Se ceñía las ropas. También se dice que en aquellos tiempos, para caminar a grandes distancias, el hombre tenía que ceñirse, o sea, usar un tipo de calzoncillos para sujetar las partes nobles del hombre. Como quien dice, cuando uno va a hacer algo y nos dicen: amárrate los pantalones, sujétatelos. Y vamos a ver Mateo 3:4, y dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Se subía sujetado en sus lomos el cinto. ¿Por qué él se había sujetado? Bueno, pues él tenía una gran encomienda. Él tenía que salir a cumplir el gran mandato de Dios, y lo que tenía que hacer era bautizar. Y un gran mandato era anunciarles que se acercaba el reino. Pero había algo más importante de todo esto. Tenía que hacer algo más importante. Su misión era bautizar a Jesucristo. Era la misión más grande, porque al bautizar a nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios presentaría a su Hijo ante la humanidad. Esa era la gran comisión: salir, sujetarte. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ceñido nuestros lomos? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho el mandato que Dios ha dejado en cada uno de nosotros? Juan se sujetó y salió y cumplió. ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido con la gran encomienda de cada uno de nosotros? Llevar el evangelio a aquellos que lo ocupan, a aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ceñido la palabra en nuestra mente para llevársela a aquellas personas? ¿Cuántas? Vemos Efesios 6:14 y dice: estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estar siempre firmes. Juan lo hizo, su firmeza fue y cumplió. Nosotros estamos firmes para llevar la palabra a aquellos que lo necesitan. ¿Tendremos el valor suficiente de amarrarnos y ceñirnos los pantalones o ceñirnos el vestido con algo para poder ir a hablarle a las personas de Cristo, de lo que ha hecho en ti, de lo que ha hecho en la humanidad, de lo que ha hecho en todos los cristianos y lo que hizo por toda la humanidad, su muerte?
hablarles del bautismo, hablarles de la salvación. Juan tuvo el coraje, se ciñó sus ropas, salió y fue afuera. Dice Job 40, versículo 7, dice, cíñete la palabra, dice. Creo que se me perdió. Se me ha perdido esta introducción, pero dice que debemos de ciñarnos la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, va a preguntar de lo que nos hemos hecho. Él, cuando nosotros, a cada uno de nosotros va a preguntar que si verdaderamente hicimos lo que Él mandó. Vamos a estar a la presencia de Él y Él nos va a preguntar, va a hacer una pregunta. Así que eso va a quedar en cada uno de nosotros. ¿Qué le vamos a contestar el día que estemos en la presencia de Dios? Job 40, versículo 7, ahí lo encuentran. Se me perdió, lo había puesto, pero se me ha perdido. Pero a él va a haber una pregunta muy importante para todos nosotros. Yo me he enfocado un poco en la palabra ceñir. Yo me he enfocado un poco en esta palabra ceñir, ya que la palabra ceñir es de la traducción griega y su pronunciación es anatsona me. Y gran parte de su traducción es estar preparados. Debemos estar preparados. ¿Qué es lo que quiero yo decir con esto? De que debemos estar preparados. Bueno, lo que debemos de hacer para ser vencedores en todo momento es prepararnos, preparar nuestra mente. ¿Por qué les digo yo esto? Un gran número de cristianos, no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de todas las iglesias de Cristo, se han perdido en los caminos equivocados, senderos diferentes a los que Dios no le gusta que estemos. Han andado y se han apartado de las iglesias. Yo a veces he querido entender el motivo de por qué las personas se retiran de los caminos de Dios. Yo me he sentido triste a veces, decepcionado. Yo me he sentado, tengo un pequeño escritorio y me he sentado allí muchas veces, deprimido, triste, cansado, sin ganas de seguir adelante. Y a veces pienso, ¿cómo puede ser posible que yo haga mensajes a personas que lo piden para darles fortaleza? ¿Cómo puede ser posible que yo esté en esta situación cuando yo rehabilito a algunas personas que quieren o necesitan ayuda, un mensaje, y yo lo hago y lo preparo? ¿Cómo puede ser posible que un hombre de esta naturaleza que cree que ha ganado algo y ahora lo va a perder? Vuelvo a retomar la Biblia, vuelvo a leerla y busco quizás pasajes que me vuelvan a establecerme a mí mismo, a restablecerme, a darme esa fortaleza, ese oxígeno que yo necesito para seguir adelante. Y a veces me pongo a pensar, todos los hermanos que se han retirado, todas aquellas personas que no han querido seguir en los caminos de nuestro Señor Dios, es porque ellos se han retirado, es porque no han tomado el tiempo suficiente de preparar sus mentes correctamente. No la tomamos el tiempo suficiente de prepararnos en la palabra de Dios para restablecernos y fortalecernos en la palabra de Dios. La razón por la que yo les digo que preparar nuestra mente es porque es el primer paso que tenemos que seguir para seguir adelante.
Pero a veces, como seres humanos nosotros, tenemos opiniones o conceptos que no se ajustan a nuestra realidad. Y nuestros conceptos en muchas veces bloquean que nosotros recibamos las bendiciones que Dios desea entregarnos. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos suceden cosas, problemas en nuestras vidas cotidianas, y eso lleva a sentirnos tristes, a sentirnos deprimidos. Sintiéndonos que no podemos seguir más. Y eso tiende a descorazonarnos. Cuando sentimos esa tristeza en nosotros, sentimos que Dios nos abandona. Y esas circunstancias nos llevan a sentirnos que estamos a la merced de la injusticia y de la maldad. Yo creo que en algunas veces yo he hablado de la palabra descorazonado. Ya que el mundo, las personas, el hombre siempre menciona la palabra corazón como el órgano vital del hombre, pero también enseñan y muestran los sentimientos en él. Por ejemplo, un jovencito que empieza o que se fija en una muchacha y se empieza a enamorar, pone en el corazón con un monito y con una flecha que se está enamorando. Después que hacen su relación con ellas, ponen un corazón o chocolates o regalan a las jovencitas mostrando el corazón así, el sentimiento, felices y contentos. Después llegan al matrimonio. Cuando llegan al matrimonio, vemos en las mesas corazones, flores, rosas en todas ellas. Y vemos en la pared, en la mesa principal, un corazón grande con 2 palomas sosteniendo el corazón. Pura felicidad. Pero cuando es quebrantado el corazón, cuando es descorazonada la persona, ¿qué hace las personas? Quebran. El corazón lo abren, está quebrantado. Están tristes, desilusionados. Así nos pasa a muchos de nosotros. Dicen los estudiosos de la Biblia que la palabra en la Biblia de corazón aparece 876 veces. Y la Biblia usa la palabra corazón para medir el nivel del espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu? Y así lo mide la Biblia. Cuando nosotros decaemos y sentimos que Dios nos abandona, sentimos que ya el Espíritu de Dios no está entre nosotros, sentimos que estamos a la merced de la injusticia y de la maldad, y luego se nos olvida. No se nos olvida. Permitimos que el enemigo borre de nuestras mentes lo que el Señor nos dice. Permitimos que el enemigo entre nosotros y borre todo lo que el Señor nos dice. Y fíjate lo que dice en Juan 14:16. Y dice: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando nosotros permitimos que el enemigo borre estas palabras de nuestra mente, ¿saben qué sucede? ¿Saben que el diablo recibe un gran placer cada vez que puede aislar a un cristiano? La razón por la cual él recibe un gran placer es porque él sabe que un cristiano aislado es un cristiano débil. Esa es la razón. Pero la Biblia siempre nos advierte de estos problemas, nos advierte de este peligro,
Fíjate lo que dice 1 Juan 5:8. Y dice, sean sobrios y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Nos advierte que nuestro enemigo anda buscando a quien devorar. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un documental de la selva? Hemos visto documentales. ¿Cuántos de nosotros hemos visto cómo el león caza a su presa? El león busca las manadas, observa a su presa y siempre va a buscar a la más débil o a la que está separada del rebaño. Entonces, él la observa, la mira, la caza y luego la mata y luego se la come. Es lo que hace. Así que la palabra nos enseña bien claro que nuestro enemigo anda como un león buscándonos cómo cazarnos. Así que fíjense bien, siempre va a andar buscando a aquellos que están separados, a los que están allá mero atrás, a los que están a los meros lados. ¿Por qué? Porque no estamos unidos y está buscando. Fíjense lo que va a hacer, nos va a cazar. Y si te ve débil, fíjate lo que va a hacer, te va a matar. Y fíjate lo que va a hacer, te va a comer. Eso es lo que va a hacer el enemigo contigo. Por eso, nosotros como cristianos fieles, no podemos permitirle al enemigo que nos separe del rebaño. Por eso nosotros como cristianos fieles no podemos permitirle al enemigo que nos separe de la presencia de Dios. Por eso nosotros no le podemos permitirle al enemigo que nos aísle de nuestros hermanos y hermanas. No debemos permitirle. ¿Qué debemos hacer pues? Salmos 103:1. Salmos 103:1 dice, bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Debemos alabar a Dios, bendiciendo su nombre, para que nosotros seamos fortalecidos. Alabémoslos, bendizamos su nombre y nosotros siempre estaremos fortalecidos. Ahora, yo sé bien que existen muchos hermanos que creen que para agradar a Dios no hace falta reunirse, pero esta manera de pensar, opinión, es totalmente incorrecta. Ahora, yo no niego que un hermano pueda ser fiel a Dios sin reunirse, pero esta manera de pensar no es normal. No es normal. Fíjate lo que dice Hebreos 10, 24, 25. Hebreos 10 del 24 al 25. Dice, tratemos de ayudarnos unos a otros, de amarnos, hacer lo bueno y
y no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, más aún cuando ya veamos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todos en el mundo. Entonces es normal que los cristianos no se congreguen algunos porque creen que no es necesario. Entonces este mensaje nos dice que todos estamos llamados a congregarnos. Estos versículos nos hablan de que debemos congregarnos y además de congregarnos, tener una comunión con Dios. Muchos cristianos sabemos o creemos que ya lo sabemos todo, que no necesitamos congregarnos o que no necesitamos de nuestros hermanos porque ya sabemos demasiado. No nos llegará a ser vencedores. Nunca llegaremos a la meta establecida por eso. Lo más importante de todos es la unidad de todos nosotros. Mantener esa unidad entre nosotros y no separarnos ni estar más débiles, sino que los débiles busquen el refugio de todos nosotros y métanse al centro. Pidan consejo, pidan oración, mediten sobre la palabra de Dios, busquen la escritura. No hagamos como los judíos que hicieron y colgaron la letra en sus frentes, la ciñeron allí para que todos vieran que eran cristianos o que eran judíos o que eran del pueblo de Israel. Nosotros la debemos sujetar en nuestra mente y decirle a las personas, hablarles de la palabra de Dios. Que no vean la Biblia puesta en nuestras frentes aquí colgadas y digan, ese es un cristiano porque lleva la Biblia enfrente. No, que no digan eso, sino que digan que somos cristianos por lo que hablamos, lo que decimos, por lo que somos. Y la forma en que nos comportamos y la forma en que nos conducimos. No porque lleves la Biblia en la frente, eso te va a hacer cristiano. Y no porque también seas un gran estudioso de la palabra de Dios, te haga ser cristiano. Tienes que llevar el mensaje. Es tu obligación. Es mi obligación llevarla. Así como Juan lo hizo, salió, se fajó. Fájate los pantalones y ponte el vestido y cíñetelo y ve afuera. Ve afuera. Quizás alguien te rechace, quizás alguien te diga groserías, quizá otros te digan por qué te habías tardado tanto en venir. Qué más gran gozo que te digan, ¿por qué te tardaste tanto? No, pues es que la tenía en la frente amarrada. Válgame Dios. Dios nos perdone, hermanos, por tener la Biblia amarrada a nuestras frentes. Dios nos perdone porque no hacemos las cosas que Él quiere. Dios nos perdone porque nos enfocamos en nuestros trabajos, en nuestras vidas cotidianas a diario. Dios nos perdone porque simplemente me pongo mi gorro, me pongo mi camisa y voy al mall a presumir mi hermosura. Vanidad, egoísta, ego del hombre. Y yo mismo antes yo salía y llevaba mensajes a muchas partes ahí por mis áreas. ¿Qué he estado haciendo en todo este tiempo yo? Trabajando. Y de tanto trabajo tengo estrés. Y de tanto estrés me duele la cabeza. Y de tanto dolor de cabeza me estoy muriendo. Y de tanto dolor que quiero que me la mochen. ¿Por qué no le hablo a las personas de que estoy padeciendo por esa enfermedad de mi trabajo? No es el dinero, sino por el temor de muchas cosas. Juan el Bautista nos da un gran ejemplo a cada uno de nosotros. Fue y le mostró y bautizó al Hijo de Dios. ¿Y qué dijo nuestro Señor Dios? Tengo complacencia en que conozcan a mi Hijo. Ese es mi Hijo amado. ¿Crees tú que el día que te pregunte Dios, que diga, tengo complacencia en presentarte a mi Hijo amado, ¿crees que estaremos entre ellos? Pregúntate. Si crees que estás allí, bendecido eres. Pero si no, preocúpate por todo eso, hermanos. Así que esa palabra ceñir,
Yo me estoy enfocando en la palabra ceñir, en esa enseñanza, en esa sujetación de que ciñamos nuestros lomos con el entendimiento que es la palabra de Dios, que es su escritura. En esa me estoy basando. Y esa solamente te puede llevar a ser un vencedor, a ser un triunfador. No aquí en esta vida, no ante los demás, sino ante Dios. Cuando estemos en su presencia, he ganado. Aquí estoy, Señor. He ganado. Pero si estoy en mis debilidades y mis tristezas, cayéndome deprimido y triste, ¿le vas a decir a Dios que eres un vencedor? ¿Le vas a decir que has vencido y estás frente a su presencia? ¿Y qué te va a decir? Sí, muchas veces me dijiste, Señor, Señor, pero mira, tu camino es aquel, no te corresponde este. Porque no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en mi reino. Toma esa palabra y ciñe tus lomos. Cíñelos con ese entendimiento de la palabra de Dios. Después de hablar de ser sobrios, después de hablar de la palabra ciñe tus lomos, dice ser sobrios y esperar por completo la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra sobrio siempre se muestra como algo que hablar de alcohol. Se habla de ese tipo de pensamientos viene al hombre. Y así se pensó cuando los apóstoles cuando recibieron el Espíritu. Fíjate lo que dice Hechos 2, 13 al 15. Hechos 2, 13 al 15. Y dice, mas algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo, israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Ellos habían recibido el Espíritu esperado y empezaron a hablar en lenguas, hablándoles ese día del Pentecostés, algo a ellos, a las fiestas que se reunían ellos ahí. Y habían salido, los que sabían que estaban hablando su idioma les entendían, pero el que no entendía, dicen, esos están borrachos. Pedro les dice, no, señores, no estamos borrachos. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia y empezaba a hablar de ella, ahí en mi trabajo me decían que yo estaba loco. Estás loco. Además de ser un hipócrita, tú estás loco. Además, si yo te conocí, ¿dónde andabas? Andabas conmigo, los que yo conocía a mis amigos, ¿qué hacías? Lo que no hacías, y en fin, me empezó a decir, y ahora me sales con, estás loco. Y no usan esa palabra, usan la palabra marihuano. Andas marihuano. Cuando uno es recién convertido, quiere hablarle uno hasta las piedras, lo que se topa en el camino. Quiere hablarles uno de la palabra de Dios, a todos les empieza uno a hablar. Y pasa el tiempo y se va enfriando las personas. Dice la palabra que ¿dónde está tu primer amor, pues? ¿Por qué se nos ha olvidado nuestro primer amor? Si tú entiendes esta palabra, ser sobrio, se puede pensar que es de una persona que es alcohólica, se puede pensar de una persona que es drogadicta o de algo, una sustancia que haga divagar tu mente, se piensan de esas cosas. Pero aquí la palabra sobrio habla de otra forma. Estar atento, despierto, de ser humilde en espíritu.
habla de una sobriedad. Atentos. Yo me puse el otro día ahí en el trabajo y empezaron a preguntar algunas cosas. Y todos estaban atentos a lo que yo estaba diciéndoles, a lo que les estaba hablando. Y luego llega una persona y me dice, hey, está prohibido hablar de la palabra de Dios aquí en esta área. Y en esta fábrica no se puede hablar de la palabra de Dios. Digo, es que ellos preguntan, yo tengo que hablarles de Dios. Si tú me preguntas, tengo que hablarles de Dios. No importa que me corran. Sabemos que estamos expuestos a que nos corran. En otros países hasta los matan. En otros países hacen crueldades con las personas porque llevan la palabra de Dios. Pero si tú tienes miedo, entonces no estás sobrio, estás ebrio. No está tu mente clara en las bases fundamentales de la palabra de Dios. No tienes esa claridad en tu mente de que debes de estar sobrio. Tu espíritu debe ser tranquilo y saber lo que estás diciendo, hablar de lo que es de Dios, hablarle a las personas. Pero la cobardía nunca nos va a llevar a ser vencedores. El ser cobarde, nunca vas a llegar con la antorcha corriendo hasta la meta y diciendo he sido un ganador y he sido un vencedor, y sigue la antorcha viva. Esa es la antorcha del cristiano, el ser vencedor. Fíjense cómo se preparan los atletas, los equipos. Siempre ellos, para ser ganadores, se preparan física y mentalmente. ¿Por qué? Porque llevan su meta de ser vencedores, ganadores y tener un trofeo. Tú como cristiano estás dispuesto a ser un vencedor. Tú como cristiano estás dispuesto a preparar tu mente en la palabra de Dios y ser un vencedor. ¿Cómo puedes lograrlo? Pues tienes que entregarte a Dios al 100% para poder agradarlo y ser un vencedor. Así que la palabra sobrio también está escrita en su traducción hebrea y su producción se llama neifo. Y es estar totalmente sobrio. Si tú estás sobrio y ciñes tu palabra con entendimiento, lograrás ser un vencedor. Tú. Y cada uno de nosotros tendremos nuestro premio si llegamos a nuestra meta. Hay un premio para cada uno de nosotros. Hay un premio si cumplimos con lo que Dios demanda. No vaya a pasar como aquel que le dieron un talento, 3, 4 talentos, y luego el que le dieron uno no, pues lo guardé. Te va a preguntar Dios, ay, lo guardaste. Pero aquel que le dio 3, lo duplicó, lo triplicó. Y nosotros seguimos con el mismo talento guardado, porque se nos puede perder. Hermanos, tenemos una encomienda que hacer. Mírense a los lados. Miren estas bancas vacías cuando deben de estar llenas. Si nosotros nos hemos ceñido con la palabra y el entendimiento que es la escritura y lo que nos demanda, ¿por qué están estas bancas vacías? ¿Por qué vemos tristeza en nuestros corazones ver a nuestros hermanos yéndose de nuestra iglesia? Está bien que estamos feos. Está bien que no tenemos bonita cara, bonito rostro, pero la palabra de Dios es hermosura, señores. Es bendición para cada uno de nosotros. Y ya hay un regalo para nosotros. Y voy a terminar con estos versículos para el que sea ganador, vencedor. Vamos a ir a Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11.
Y allí hay algo que nos puede interesar para poder despertar de esto adormecimiento. Y dice Apocalipsis 3:11, he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Entienden este versículo? Él va a venir pronto, dice. Retén todo lo que has aprendido, reténlo. Y cuídate que el enemigo no te quite la corona. Cuídate. Apocalipsis 2, versículo 7, y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Vida eterna, hermanos, un regalo que solamente nosotros podemos tener. Todos aquellos que adquieran de la palabra y que ciñan sus lomos con el entendimiento y estén sobrios, serán vencedores. Seremos vencedores. Estamos expuestos a caer como seres humanos, porque tal somos humanos. Pero si persistimos y seguimos adelante en el camino que Dios ha trazado por nosotros, seremos vencedores y un día estaremos en la presencia de Dios, porque dice, yo vengo pronto. Dios te bendiga, hermano.